Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre Dynamo. El docente Luciano Gorosito es ingeniero civil, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional de Venado Tuerto. Se dedica también a la consultoría. Y bueno, en este encuentro les va a estar explicando un poquito las ventajas que tiene este software de uso y cualquier consulta que tengan vamos a estar a disposición en el chat y cualquier cosa por mail. Les voy a estar dejando todo adjunto. Mi nombre es Guadalupe, yo voy a estar moderando en caso de que tengan alguna consulta o algo. Les pido también en lo posible que tratemos de mantener los micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede levantar la mano o dejarla en el chat y cuando se habilite el espacio se los vamos a estar haciendo llegar al docente, a Luciano. No sé si Luciano, si querés agregar algo. No, vamos a comenzar. Sí, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Esto se llama Dynamo, cómo llevar Revit al próximo nivel. Vamos a estar hablando un poquito de Dynamo y qué implica su uso y demás. Bueno, es una presentación. Mi nombre es Luciano Gorosito, soy ingeniero civil, especialista BIM y estos son un poco mis intereses. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo un poco qué es la programación visual, qué es Dynamo, ¿sí? Algoritmos, paquete y comunidad. Y bueno, y después les vamos a mostrar una demostración pequeña acerca de qué es Dynamo y cómo se usa. Y por último, la información acerca de un curso que vamos a estar lanzando la próxima semana sobre, en este caso, introductorio acerca de Dynamo, ¿sí? Em, ¿Qué es la programación visual? La programación visual consiste justamente en crear soluciones de software pero sin tener que estar escribiendo código, sin tener que estar escribiendo un lenguaje de programación. Simplemente se parece mucho a esto, se colocan cajas que se suelen llamar nodos y se van vinculando un nodo con otro a través de alambres o de ramas, digamos, y entonces vamos armando, cada nodo de esto es un proceso, suele ser un comando, por ejemplo, y entonces vamos atando toda la solución nodo a nodo y vamos generando en algunos casos comandos automáticos, automatizando tareas que son repetidas, etcétera. Este es otro ejemplo también donde, bueno, aparecen estas cajitas y de pronto se van atando los puertos de entrada y salida, se van atando con alambrecitos y bueno, y esto forma también una solución. Los hay de todo tipo, digamos, para todo tipo de software y para todo tipo de aplicación. Los más comunes ahora son los que son para niños, ¿sí? Ahora actualmente los niños tienen plataformas como esta que se llama Scratch, donde pueden ir creando justamente también con nodos o con piezas, parece una especie de pieza de rompecabezas. Cada pieza hace un proceso pequeño, o un sonido, un movimiento, es un personaje, etcétera. Y entonces los niños van probando de armar justamente estas estructuras para que, bueno, justamente su personaje se mueva, camine, hable, etcétera. Y eso un poco los introduce en conceptos de programación y les permite entender la manera en que se crea justamente un software, proceso a proceso, paso a paso, y bueno, obviamente fomenta la creatividad, digamos, y el pensamiento lógico, etcétera. Otro, por ejemplo, puede ser Tinker, que se parece mucho también a Scratch donde lo suelen llamar Visual Blocks en este caso, y es lo mismo, se colocan bloques, se van juntando, se van encastrando, y esto después cuando le das play, digamos, ejecuta un pequeño juego o algo que de pronto el niño puede ir creando. Acá se ve, por ejemplo, algunos niños que están programando en Kodu, ¿sí? Donde, bueno, también lo mismo, se van armando también así como piecitas, se van encastrando, y eso va desatando un poco lo que es la animación, digamos, y la parte del juego en sí, ¿sí? Esto obviamente a los niños les resulta muy divertido, digamos, muy desafiante y permite que, bueno, que ellos creen sus propios mundos, sus propios juegos con sus propias reglas, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, si los niños pueden utilizar estas herramientas para hacer sus propios juegos, sus propias soluciones, digamos, nosotros los profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros, técnicos, no podemos usar algo parecido para nuestros problemas, en este caso de modelos BIM o de modelos digitales. Y bueno, la respuesta es sí, ¿sí? Tenemos Dynamo en este caso, que usa los mismos principios de programación visual. En este caso, Dynamo es un software open source, digamos, es software libre. Está desarrollado por una comunidad de programadores y alrededor de todo el mundo. Y bueno, no le pertenece a nadie, ¿sí? Si bien está lo encontramos dentro de Revit, hay un pequeño botón en Revit, en la pestaña gestionar que lanza Dynamo justamente,
pero Dynamo no pertenece en este caso al software de Autodesk, digamos, no es de Autodesk, es simplemente un software libre que está implementado, está colocado dentro de la interfaz de Revit y bueno, entonces parece que fuera parte de Revit, pero en realidad es como un proyecto aparte, ¿sí? Entonces, bueno, aparece algo como esto. También tenemos cajitas o nodos, digamos. Cada nodo tiene un puerto de entrada y un puerto de salida y se van interconectando entre sí los nodos y permiten justamente ejecutar procesos. Algunos nodos son justamente comandos de Revit, por ejemplo, o son comandos del propio Dynamo que permiten hacer cosas abstractas con líneas, con curvas, con planos, con puntos y después convertir todo eso en objetos del modelo, por ejemplo convertir algunas curvas en vigas, convertir algunas curvas en muros, colocar, digamos, ejemplares de familias en puntos determinados del modelo. Eh, También a nivel mucho más avanzado, Dynamo permite justamente, por ejemplo, con el uso de componentes adaptativos o familias adaptativas, que son familias que se crean, digamos, en un entorno especial y que tienen puntos de control que los hacen muy flexibles. Con eso, ese recurso de Revit y la generación, digamos, de geometrías avanzadas de Dynamo, se vinculan ambas cosas y se pueden crear justamente diseños paramétricos bueno, como en este caso, esta forma tan especial que, bueno, si lo tuviéramos que crear justamente con las herramientas de modelado de Revit normales, o nos llevaría muchísimo tiempo, o directamente no podríamos a un nivel tan avanzado y tan, digamos, tan así flexible. Y bueno, y con Dynamo se puede, ¿sí? Porque, bueno, vincula justamente el tema avanzado de familias adaptativas junto con la colocación y la creación de geometrías. Em, Esto es algo parecido también, digamos. También se usan componentes adaptativos, que son familias que son además paramétricas. Y bueno, y se van creando un par de curvas, se dividen en puntos, se colocan estos componentes en cada tramo de curva y van generando pabellones o formas muy, digamos, nada, muy interesantes que a lo mejor, insisto, en Revit lo podríamos hacer, pero nos llevaría o mucho tiempo o sería muy complejo o en algunos casos no tenemos comandos para poder resolverlo. Em, bueno, acá hay otros ejemplos, digamos, un poco más llevados al límite. Y bueno, otros ejemplos más, ¿no? Donde siempre la clave son curvas con puntos y en cada punto se coloca un componente, en este caso una familia adaptativa, que entonces se adapta perfectamente a esa condición de los puntos que se le van dejando. Bueno, cúpulas y cosas complejas, ¿sí? Incluso vinculaciones que no existen o que son un poco más complejas, como de pronto poder, en este caso, crear un arco atirantado en Dynamo, digamos, y después vincularlo o llevarlo a Robot o a otro software, digamos, de cálculo, porque bueno, terminan siendo todos puntos y líneas, y entonces se pueden, si el software permite entrada de datos, ya sea por archivos de texto con coordenadas de puntos o con nombres de barras, por ejemplo, se podría recrear una estructura de barras y nodos directamente en un software de cálculo sin problemas. Así que Dynamo también permite vincular justamente Revit, por ejemplo, con algún otro software de cálculo que permita esta interacción con archivos. Bueno, y después ya más complejo también, ¿no? Con componentes adaptativos se pueden crear cubiertas que normalmente el software no permite o que son muy complejas de hacer, etcétera. Y bueno, este es un ejemplo que yo hice donde se puede tomar una imagen cualquiera, se obtiene un canal de color de esa imagen, por ejemplo, el canal verde, y bueno, y con los valores, digamos, del píxel, digamos, en este caso del verde, del 0 al 255 de intensidad, se puede recrear justamente se puede crear una topografía justamente a partir de esa imagen, ¿no? Así que bueno, son experimentos que se pueden hacer, digamos, y que permiten, esto no se puede hacer actualmente en Revit, de una imagen crear una topografía, pero a través de Dynamo, por ejemplo, sí se podría, bueno, sí se puede y es muy, no sé si es muy simple, pero es muy viable hacerlo, ¿no? Se puede lograr. Em, Bien, ¿qué son los algoritmos? Porque en Dynamo siempre hablamos de algoritmos y entonces, bueno, un algoritmo no es otra cosa que una serie de pasos o instrucciones, digamos, que voy ejecutando uno tras de otro para lograr una solución. En este caso, el pingüino y lo quiero hacer, digamos, tipo origami. Entonces me van a decir que pliegue el papel de determinada forma y voy a lograr lo que estoy buscando, ¿sí? En Dynamo pasa igual, cada paso es un nodo que voy creando, cada paso es un proceso que voy anexando a la solución.
Solamente que no siempre hay un solo camino para llegar a una solución. A veces hay más de un camino. Acá se muestra otro ejemplo donde, bueno, para formar una grulla, en este caso es lo mismo, ¿eh? Son pasos muy específicos que hay que dar uno tras de otro. En el caso de Dynamo pasa muy parecido, pero a veces hay dos o tres caminos por los cuales puedo llegar al mismo resultado. No siempre es un camino único para llegar hasta ahí. Puedo hacer pruebas y puedo encontrar soluciones alternativas, lo cual le da un poco más de flexibilidad. Entonces, por ejemplo, se crea algo como esto. Digamos, yo acá tengo una caja que me permite elegir un tipo de familia, como es un pilote, y acá tengo una cajita que me permite cambiar un parámetro de un elemento cualquiera. Entonces me dice, dame un elemento, dame el nombre del parámetro, dame el valor que querés ponerle a ese parámetro, y yo te lo cambio. Y bueno, igual vas atando acá, ¿no? Elegís, este alambre se ata con este y le paso el elemento. Acá le paso el parámetro se llama costo, justamente, le paso el alambre y el valor que quiero ponerle es 3,56. Y entonces de esta forma tan simple, le das play y automáticamente se cambia el valor en el modelo sin problemas. Esto está planteado para un objeto solo, pero de pronto cuando tenés múltiples objetos o cientos de objetos o de categorías distintas, esto Dynamo lo resuelve en un par de segundos, ¿sí? Armás todo el nodo y cuando le das play tarda muy poco tiempo. Así se forman de soluciones un poco más complejas como esta, donde empieza a haber, digamos, una estructura donde yo puedo empezar a agrupar nodos, empiezo como a hacer grandes conjuntos de procesos, más que nada para después cuando yo vuelvo y quiero retomar algún trabajo que hice hace mucho, no perderme en la maraña de cajas que están volando por ahí. Entonces pueden dejar, digamos, justamente agrupaciones con colores, con notas, para un poco saber qué hace cada grupo de cosas. Y bueno, terminamos con cosas así cada vez más grandes donde, bueno, obviamente las soluciones que son más complejas necesitan justamente mayor cantidad de nodos, digamos, e incluso en este caso son como procesos paralelos, digamos, ¿no? Hago cosas en paralelo que después terminan todas convergiendo, en este caso, en un nodo en particular y después hace alguna solución específica. Em, Eso con respecto a los algoritmos, ¿sí? Son esa serie de pasos ordenados que me llevan a la solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo normalmente en programación de código, de lenguaje de programación, tengo que escribir yo normalmente toda la sentencia de comandos, en este caso, o la parte del lenguaje que quiero desarrollar, tengo que definir variables, definir, digamos, procesos y acordarme de memoria la sintaxis justamente en este caso del lenguaje, digamos, que estoy trabajando. Este, por ejemplo, es un algoritmo o la forma de crear justamente un círculo, digamos. Y bueno, y en Dynamo se traduce de esta forma, ¿no? Yo no escribo código, no tengo que acordarme de memoria y todas estas cosas. Simplemente voy recordando los nodos y las cajas que hace cada una. Y voy colocándolas y voy probando. Y esto es prueba y error. Voy modificando incluso algunos valores por acá. Y rápidamente se va modificando el círculo en tiempo real, digamos. Cosa que es un poco más difícil de hacer en código fuente, ¿no? Cuando haces un software con código es más difícil hacer pruebas en el momento, en vivo, para ver cómo cambia, ¿no? Así que no, nos olvidamos un poco de la programación, en este caso con un lenguaje de programación concreto, y vamos más a lo visual, ¿sí? Por eso se llama programación visual. Em, Además, digamos, en Dynamo se pueden crear paquetes. Hay una comunidad de mucha gente que colabora con el desarrollo de Dynamo y vos podés crear tus propios nodos, tus propios comandos, digamos. Se los crea a través del uso de Python. Ahí sí usas código, digamos, del lenguaje de programación, pero es cuando estás más avanzado. Podés crear paquetes, tus propios nodos, porque bueno, el programa viene con una serie de nodos limitado. Y cuando querés hacer cosas muy avanzadas, necesitas como ir a la comunidad y ver si alguien desarrolló algún paquete para eso. Y después se pueden compartir. Uno encuentra un repositorio justamente de paquetes y puede navegar ahí en el repositorio y buscar cosas específicas para instalaciones, para armaduras, bueno, para lo que lo necesite, documentación, lo que sea. Y alguno de la comunidad seguramente ha publicado algún paquete que tenga nodos que amplíen la capacidad de Dynamo que viene por defecto, ¿no? Así que eso la verdad que se agradece muchísimo. Y también la comunidad tiene un foro en el sitio de dynamobin.org, donde, bueno, es muy activo, ¿sí? Se comparten soluciones, se comparten capturas, donde uno ve justamente cómo armó alguien una solución para un problema. Alguien tiene un problema y los demás tratan de resolverlo dando opciones, y eso la verdad que hace que
una sinergia muy importante, ¿sí? Pero bueno, hay un tema, cuando queremos aprender Dynamo por nuestra cuenta, de forma autodidacta, lo podemos hacer. Hay algunos recursos en la red para hacer, digamos, para empezarlo de cero, digamos, por nuestra cuenta. Incluso podemos, en este caso, reforzar con la ayuda de los foros. Pero bueno, suele ser un poco desafiante al principio por la complejidad, digamos, de entender los nodos y demás. Y suele ser frustrante también porque, bueno, a veces quiero hacer algo y no sé ni siquiera cómo empezar, cómo se plantea, qué nodos puedo usar, o sea, en qué forma, ver ejemplos. Entonces ahí sale la necesidad justamente de buscar un maestro, un mentor o alguien que te enseñe. Yo tuve la suerte bueno, de trabajar en una empresa como gerente de proyecto y había en la misma empresa otro gerente, era arquitecto, digamos, y bueno, como cuando me enteré que él sabía Dynamo y sabía mucho de Dynamo, empecé a llenarlo de preguntas. Digo, no, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace el otro? Mostrame acá, allá. Y tuve esa suerte de tener un mentor, un guía justamente en el lugar de trabajo, donde lo veía todos los días. Y bueno, y todos los días era hablar sobre Dynamo y preguntarle cosas, digamos, para resolver. Pero bueno, yo tuve esa suerte, digamos, ¿no? Después de ahí, cuando aprendí, digamos, aprendí bastante y lo usé bastante, es donde empecé a dar yo de pronto clase, porque bueno, me sentía cómodo enseñando y para también justamente acortar la curva de aprendizaje de alguien que quiere empezar, porque sé, justamente a mí me ha tocado lo frustrante que es cuando querés aprender algo y es tan complejo y no sabes siquiera por dónde arrancar. Así que bueno, te voy a hacer una pequeña demostración en vivo de cómo se trabaja con Dynamo, ¿sí? Por acá. Acá tengo un proyecto de ejemplo de Revit, digamos acá el proyecto que viene por defecto con Revit, que es este. Voy a ocultar un poco la topografía porque molesta, ahí está. Y voy a poner las unidades en metros, porque Dynamo trabaja con metros, así que longitud, esto lo voy a pasar a metros, por ejemplo acá, con dos decimales. Y listo, y acá lanzo Dynamo, ¿sí? Cuando yo lanzo Dynamo, esta sesión de Dynamo está vinculada justamente con el modelo que tengo abierto, ¿sí? Están como, con todo lo que voy a trabajar en Dynamo va a estar vinculado con ese modelo, ¿sí? Y bueno, acá, por ejemplo, voy a hacer un nodo nuevo. Voy a ponerlo un poquito más chico para que no me abarque toda la pantalla. Ahí está. Y entonces yo acá podría, por ejemplo, uno de los ejemplos que vemos en este caso en el curso, que vamos a ver en el curso, es cómo crear, por ejemplo, vigas a partir de curvas. A mí me gusta mucho ese ejemplo. Yo voy a dejar solamente esta cubierta por acá, por ejemplo. Y bueno, esta cubierta no tiene su estructura de madera acá abajo generada. Y yo puedo aprovechar justamente con Dynamo y hacer esa estructura, ¿sí? O algo de la estructura. Puedo buscar un nodo que me permita seleccionar, por ejemplo. Voy a hacer acá seleccionar, por ejemplo, voy a elegir un borde, ¿sí? Acá voy a elegir un borde de la cubierta, por ejemplo, el borde ese que está ahí abajo, inferior. Y voy a elegir otro borde, voy a poner acá abajo, y voy a elegir otro borde, por ejemplo, que sea la parte superior, ¿sí? Acá. Ahí ya lo veo de fondo como en Dynamo aparece una serie de curvas, ahí aparecen las dos curvas, digamos, que definen esos dos segmentos que elegí. Dynamo trabaja con su propia interfaz gráfica, digamos, independiente de Revit. En Revit no está pasando nada todavía, no se dibuja nada, acá simplemente lo estoy eligiendo dentro de Dynamo, ¿sí? Y bueno, yo estas curvas las puedo dividir. Vamos a suponer que hago en este caso sería un parámetro. Voy a ir a la parte de curvas directamente. Voy a la parte de geometría, busco la parte de curvas, busco la curva y acá busco algún nodo que me permita dividir en pedacitos la curva. Hay uno que se llama Point at Parameter, este. Y bueno, yo puedo acá justamente dividir esta curva y la puedo dividir voy a usar un rango acá. Esto obviamente después se ve en el curso, ¿no? Desde 0 hasta 1 pasando por 0,10, por ejemplo. Y entonces puedo dividir esto en puntitos. ¿Ven? Ahí ya se ve que está todo dividido en puntitos. ¿Sí? Ahí se pusieron puse un punto, lo dividí en 10 pedacitos, ¿no? Cada 0,10 de toda esta longitud puse un puntito, ¿sí? Y acá hago lo mismo con la parte de abajo. Vamos a suponer que lo pongo por acá y le digo que también se divida en puntitos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo todos los puntitos, ¿sí? Abajo y arriba. Los voy a etiquetar, ¿sí? Para ver si están bien los puntos, si coinciden. En este caso no. Por ejemplo, los de arriba van del 0 al 10 y los de abajo van del 10 al 0. Están como al revés, ¿no? Entonces, bueno, acá los voy a invertir. Les voy a decir que esto vaya desde 1 hasta 0, pasando por -0,10.
y ya con eso lo di vuelta, ¿sí? Ahora sí, van de 0 a 10 y de 0 a 10, ¿sí? Todo está bien. Y ahora con estos puntitos, estos dos puntos, yo puedo dibujar justamente líneas en esos puntos. Voy a poner acá la parte de línea. ¿Dónde está line? Por acá, esto, line. Y puedo hacer una línea que justamente a partir de dos puntos, ¿sí? Vaya start point, end point. Esto está todo en inglés, los nodos. El software está en español, pero los nodos están en inglés, digamos, un inglés técnico. Le paso el punto de entrada, el punto de inicio, el punto de final, y ven que se crea ya como la rejilla, la espina, digamos, de cómo es de la tirantería. Y ya está, digo, ¿no? Ya con eso ya tengo acá en Revit todavía no hay nada. Bueno, acá hay un dibujito como en azul, pero no hay nada como de modelado todavía. Solamente eso es en Dynamo, por ejemplo. Y bueno, y ya ahora puedo convertir estas curvas, por ejemplo, en vigas. Acá tengo un nodo que me permite, acá, perdón, acá en Revit tengo un nodo en la parte de selección que me permite elegir las familias de vigas, donde está Structural Framing Types, acá está. Bueno, no tengo ninguna cargada, vamos a cargar una viguita. Voy a abrir un proyecto bueno, pero si abro otro proyecto se me va a cerrar. Voy acá a buscar una viga de madera en mis familias. Segundo, por acá, Universo BIM, armazón estructural. Y acá busco, por ejemplo, una viga de madera que puede ser esta, ¿sí? Tirante de madera. Cargo y voy a usar ese tirante de madera en el proyecto, ¿sí? Ahí está, ya cargo. Me voy a Dynamo. Bueno, un poco como que la parte gráfica reventó. Ahí está, ahí volvió. Acá despliego y ahora sí me tomó los tirantes. Hay uno de 2x4, no sé, vamos a suponer que fuera de 3x6 el tirante. Y hay un nodo para crear justamente, en la rama de Revit acá, en la rama de elementos, hay un nodo para crear justamente structural framings, ¿sí? Está en inglés. Por ejemplo, por acá, structural framing, beam by curve, ¿no? Hacer una viga a partir de una curva. Dame la curva, dame el nivel, me pide un nivel, dame el tipo de viga y yo te creo justamente una viga en esa curva. Le paso todas estas líneas, todas juntas, le paso este tipo de tirante y me falta el nivel, que lo tengo acá para elegir en una lista, por ejemplo, acá en la parte de Revit, en la parte de selección, tengo levels y acá puedo decir más o menos en qué nivel quiero que se base esa. Vamos a suponer que fuera el level 1 y lo conecto, ¿sí? Y bueno, y ya está, digo, ¿no? Este es un poquito el nodo que quedó, ¿sí? Elegí unos bordes, dividí en puntitos, hice unas líneas en todos esos puntos de inicio a fin y creé justamente vigas a partir de curva. El resultado, ¿sí? Ahí está, justamente, ahora sí está modelado en Revit la tirantería de madera, digamos, los tirantes. Y bueno, ya los tengo, digamos, en función de la cubierta, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo básico, sí, básico, bien, bien básico, pero también aplica, obviamente, cuando el problema es más complejo, cuando de pronto tengo cubiertas a lo mejor de algún aeropuerto, una nave industrial que tienen formas orgánicas o cosas así, puedo justamente a esas superficies cortarlas con planos, encontrar curvas, esas curvas dividirlas y demás, y generarle en este caso la estructura que de pronto con Revit sería un poco más complejo de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquito para mostrarles, digamos, el potencial que tiene Dynamo para modelado. Después vamos a ver en el curso incluso que hay cuestiones que tienen que ver con la parte de obtención de información, importación y exportación a Excel, digamos, controles de calidad, etcétera, ¿no? Así que bueno, es un poquito con el tema de Dynamo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguno que conozca a lo mejor o que, o que tenga alguna inquietud respecto de esto que hicimos recién? Ahí si quieren pueden preguntar, ¿eh? Con esto de la creación de la tirantería de madera, sí, y estos son elementos propios del mismo Revit, ¿eh? No están hechos por fuera. Bien, perfecto. Entonces, bueno, Disculpa, eh, te puedo sí, preguntar. decime. Sí, sí, decime. Em, sí, habías comentado que se pueden desarrollar nodos programando en Python. Sí, exacto. ¿Tuviste necesidad de desarrollar alguno alguna vez? Mira, me metí con Python, desarrollé un par, más que nada era tuberías a partir de curvas, también como que no hay para hacer tuberías, digamos, en este caso, en realidad a partir de ningún objeto acá, entonces me metí con uno de tuberías a partir de curvas, bandejas de cable a partir de curvas, colocación de hangers, de soportes, digamos, Sí. justamente en bandejas de cable.
Pero la verdad que nunca tuve como así como mucha experiencia con Python, me costaba un poco. Y cuando me metí ya con Python, ahí dije, bueno, ya estás a un paso de la programación tradicional, digamos, ¿no? De hacer add-ins. Y ahí entonces me metí con la creación de add-ins, la verdad, porque era, bueno, era estudiar C Sharp. C Sharp es muy parecido a Python en algunos aspectos, digamos. Así que ahí empecé con algunos cursos ahí en la web para cómo crear juegos y cosas muy básicas en C Sharp. Y porque sé que las add-ins de Revit se desarrollan con C Sharp justamente. Y después con este chico que les comentaba, con este arquitecto que fue mi mentor en Dynamo, contratamos a un programador senior acá en Córdoba. Nos dio un curso avanzado específico con el tema de creación de add-ins para Revit, siendo que él no sabía crear add-ins, pero él conocía mucho de programación en C Sharp, así que era darle la documentación, viste, de cómo se crean. Y él nos enseñó todo, y a partir de ahí empecé a hacer add-ins. Ni siquiera tuve la necesidad de pasar por Python, porque toda esa parte avanzada de comandos de Python directamente lo escribí en código en C Sharp y listo. Y entonces empecé a hacer add-ins, ¿no? Es como que, ¿Pero es bueno, posible también en Python desarrollar add-ins? No, en realidad no con Dynamo. Sí, sé que sí podés hacerlas con el módulo este de PyRevit. Acá hay un add-in llamado PyRevit que te permite crear justamente los comandos, incluso botones acá con el uso de Python, ¿sí? Pero yo no soy usuario, la verdad, no conozco, pero sé que hay muchos que hacen sus propios comandos, sus propios botones acá usando PyRevit. Así que te puedo Ajá, sugerir, digamos, si te gusta mucho Python, que te metas bueno, instalate la add-in esta de PyRevit y te busque la documentación porque sé que se pueden crear acá tus propios add-ins justamente usando Python, en este caso a través de PyRevit. Es como que le hace de puente, digamos, ¿no? bien. Como Dynamo hace de puente con programación visual, PyRevit hace de puente con programación de código con Python, digamos, ¿no? Sí, y en el curso tocas algo de este lenguaje que decís, C Sharp, ¿es, no? Sí, sí, Sharp. No se ve nada de lengua, no se ve nada, incluso tampoco se ve nada de Python, ¿eh? No, es todo directamente uso de ¿cómo es? De nodos. Mm, No hay bien, nada de programación, digamos. gracias. Eso sería en algún módulo 2 o nunca hice, pero bueno, sería como una especie de curso 2 donde ahí se podría ver el tema de cómo es de crear acá pones justamente, haces un nodo de Python, un Python script, digamos, se llama así. Y entonces es una cajita más, digamos, bueno, acá está un poquito para ponerla. Es una cajita más que colocas en Dynamo, pero cuando entras a la cajita, ahí te muestra el intérprete acá, ¿no? Python Script, le pones editar y acá pasás directamente bueno, carga librerías, en este caso de Python, y empezás a escribir justamente acá, ¿no? Te carga esto, que es lo básico, y bueno, acá empezás a desarrollar justamente todo tu código de Python. Bueno, obviamente conociendo también la API de Revit, ¿no? Porque tenés que conocer los comandos en Revit, los objetos y demás, digamos, ¿no? Claro. Em, Así que bueno, eso, así como se trabaja en esta parte no se ve en el curso, es muy avanzada. Pero después todo lo que está como el uso de el mismo nodos y demás, eso se ve todo. Gracias. Bueno, ¿qué versión de Dynamo debo tener? Estoy en Río Tercero. No, en realidad el Revit que vos quieras. Yo normalmente trabajo con. Sí, casi que no doy archivos, porque todo lo que trabajamos son los ejemplos que trae Revit. Así que. Y Dynamo no tiene versión, o sea, no es que tenés que guardar para atrás como Revit, que sí, sí, sí. Puedes elegir cualquier versión, o sea, no sé, te puedo sugerir Revit 2020, 2023, el que tengas, digamos, no es problema. Por ahí a lo mejor sí vas a encontrar diferencias. Acá yo estoy corriendo Revit 2023 y Dynamo es de una forma, y si vos a lo mejor corres 2020 es de otra, porque es un poquito más viejo. La mayoría de los nodos son iguales, no van a cambiar. Cambia un poquito la interfaz. De hecho, acá, cuando ustedes ven las filminas que yo muestro acá, esta forma de estas cajas son anteriores a esta nueva versión que yo muestro, que son todas negras directamente y tiene como una cosita un poco más pro, ¿no? Más tipo web. Pero los comandos son los mismos, o sea, la API es la misma, no cambia tanto y no depende de qué versión, ¿eh? Así que yo trabajo con 2023, digamos, como para que sepas, pero no exijo que sea esa versión la que vos uses. Así que la que vos tengas actualmente, mientras sea por ahí mayor a 18, 19, que son un poquito más viejos, no va a tener problemas. Bien, perfecto. Bueno, y para terminar así no lo extendemos más, lo hacemos cortito. Acá está la información del curso que va a empezar la próxima semana.
Yo les comparto el link. O bueno, si querés también ahí mi coanfitrión también está ahí con... Les puedo poner el link también. Ahí está, exacto, sí. Y bueno, un poco acá la idea es arrancar la semana que viene, digamos, los días miércoles de 3 a 5. En realidad es de 15 a 16:45, es como 15 antes de las 5. Son 8 clases, ¿sí? 16 horas. Y bueno, y este es un poco, ahí después cuando entran en los detalles del curso van a encontrar el temario, todo que vemos. Particularmente los temas que vamos a ver son, y bueno, una pequeña introducción, obviamente, porque para no arrancar de cero. Vamos a modificar parámetros de elementos de forma masiva en Revit. Vamos a crear elementos, muros, vigas, etcétera, y colocar ejemplares en el modelo de forma paramétrica. Vamos a hacer controles de calidad, digamos, pintando elementos de color para ver cuando cumplen o no cumplen cierta condición. Vamos a hacer exportación de datos de cómputo o de datos del modelo, como si fueran informes a archivos de texto y a Excel, por ejemplo. Y bueno, y también vamos a importar esos datos y vamos a actualizar los elementos del modelo con información cambiada. Y bueno, después vamos a ver por último nodos personalizados, que es como una forma de crear, digamos, tu propio, de la solución grande que vemos, que se pone un poco compleja, la metemos dentro de un único nodo, una única caja, y entonces es como si anidáramos una familia dentro de otra en Revit. Bueno, acá también se puede anidar un montón de nodos dentro de otro, y entonces te quedan unas soluciones muy elegantes con poquitas cajas, pero cada caja adentro tiene un montón de cajas más, digamos, ¿no? Es como meter una mamushka, digamos, de nodos dentro de otros. Eso es el nodo personalizado, ¿sí? Así que bueno, los invito si están interesados, a anotarse al curso y nos vamos a encontrar seguramente dentro de una semana, ¿sí? Yo ahí les dejo algunos datos de contacto y si Tengo no, a una través de la consulta. escuela de gestión. Sí, decime, Gustavo. ¿Qué nivel de manejo de Revit tenés que tener para poder aprovechar bien el curso? Y básico medio, sí, sí, tenés que saber sobre parámetros, sobre, bueno, ejemplares, lo básico, ¿no? Sí, Tenés que haber por lo menos creado algún modelo de arquitectura, algo, o algo de estructura, de la disciplina que vos quieras. sí, Algo básico, ¿sí? Porque si no, bueno, vas a estar perdido cuando yo hable de parámetros, o cuando hable de familias o cosas así, o el mismo ejemplar, tipo, parámetro de tipo y claro, ejemplar, el que nunca tocó el software no va a saber ni qué son. Así claro. que sí, sí hace falta un uso, por lo menos básico, ¿no? Que hayas creado por lo menos un par de modelos Ah, está de bien. aprendizaje, de lo que quieras, pero por lo menos una interacción haber tenido antes. Bueno, por mi parte les agradezco el tiempo y la dedicación y cualquier cosita seguimos en contacto por redes o a través de las redes de la Escuela de Gestión, ¿sí? Bueno, muchas gracias Luciano, gracias a todos por haber participado. Ahí en el chat les dejamos la información sobre el curso, pueden también copiar los datos de Luciano y también les enviamos el mail de educación ejecutiva. Cualquier consulta que tengan, pueden comunicarse por ese medio también. Gracias, nos vemos. Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos.